Bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación. Para mí esto es muy emocionante porque yo tuve, mi gran maestro fue Daniel Santamaría, que él era profesor de la Universidad de Luján. Entonces yo siempre me he sentido en deuda con ustedes. Y hoy para mí era muy importante porque decía, bueno, al fin voy a poder, bueno, agradecer, hacer algo, digamos, por esta universidad tan querida que a mí me brindó tanto. Entonces, principalmente yo quiero transmitirle mi posición. Y mi posición es de admiración por este campesino, este sujeto que vive en este espacio americano del siglo XVII, del siglo XVIII, que es muy creativo, es ingenioso, dialoga con su paisaje cultural, tratando de detectar cómo hacer para vivir mejor, cómo hace para adaptar plantas y animales de Europa a los climas y suelos de América, cómo va a generar una mixtura entre alimentos europeos y alimentos americanos. Es muy proclive al mestizaje de comida, de gastronomía, de maquinarias, de procedimientos. Es alguien muy digno de admiración y con lo poquito que tiene y con mucho ingenio se va a ir adaptando a estas circunstancias. Y muchas veces el ingenio lo vamos a ver abajo y no tanto arriba, en el poder, los grandes virreyes, digamos, y tratamos de mirar de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Y no de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay? Vamos a tener las rutas rioplatenses. Entonces, la relación de Cuyo con Chile es parte de una red mayor a nivel regional. Entonces vamos a ir viendo cómo eran las rutas. Por un lado tenemos la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, donde vamos a tener toda una circulación de transporte, sobre todo yerba mate, que va a llegar a Buenos Aires. Desde Buenos Aires vamos a tener dos rutas de carretas, que es algo muy excepcional en América Latina. Para ustedes quizá es como parte del paisaje, pero quiero hacerles ver que esto es excepcional, porque no hay llanuras. En América Latina no hay caminos para carretas. O sea, los dos caminos que ustedes tienen, la carrera del norte, que va de Buenos Aires a Salta, y la carrera de Cuyo, que va a Mendoza y luego a San Juan, son ventajas extraordinarias. En Chile no hay ningún camino para carreta, porque tampoco en Colombia, tampoco en Ecuador, porque la geografía es muy complicada, muchos ríos, montaña, cordillera de los Andes, cordillera de la costa, es muy difícil. Entonces, el resto del transporte es con arriero y con mula. Y acá, en el espacio rioplatense pampeano, hay una ventaja comparativa extraordinaria que son las grandes planicies y caminos para carreta. ¿Y por qué era importante? Y bueno, porque los españoles no eran constructores de caminos. Ellos los capitales los invertían principalmente para arquitectura de tipo religioso o para las autoridades, ¿cierto? Las casas de gobierno, pero no construían, no invertían mucho en caminos. Pero entonces acá, como teníamos planicies naturales, surgen estas dos grandes rutas de carretas y eso va a ser muy... La yerba mate que sale del Paraguay, llega por la hidrovía a Buenos Aires, ahí se carga en las carretas y va a llegar a Mendoza en carro, junto con esclavos, con productos de España, ¿no es cierto? Telas españolas. ¿Y qué pasa cuando llega a Mendoza? Bueno, acá tenemos Mendoza y de Mendoza vamos a tener las rutas para venir a Chile. Tenemos la ruta de Uspallata, que va a llegar después a la hacienda Chacabuco y luego a Santiago, o bien otra ruta que se utilizó por Tunuyán, por el paso del Portillo, Piuquenes y entra por el Cajón del Maipo a San. Todo esto es camino de herradura, o sea, para mula, para arriero, no para carreta. Y en Santiago dijeron, bueno, tenemos que hacer aunque sea un camino de carreta. Y bueno, lograron con un esfuerzo gigantesco, una inversión de obra pública monumental a fines del siglo XVIII, don Ambrosio Higgins logró construir un camino de 100 kilómetros para ir de Santiago a Valparaíso, que era el único camino de carretas que se pudo hacer en Chile de larga distancia. Pero yo les pido que se imaginen una caravana de mulas por caminos de montaña, caminos de cornisa, donde muchas veces perdían el equilibrio y caen al precipicio. O sea, esto es una dimensión existencialmente de un desafío extremo. El camino de montaña hay que subir a 4.000 metros de altitud, donde se apunan las mulas, entonces hay que frotarle
con cebolla en la nariz para que no se apune, y los arrieros también terminan reventados, agotados, ¿no? Porque tienen que estar con mucha atención viendo que las mulas funcionen bien, que no se desequilibren las cargas. O sea, es todo un desafío humanamente gigantesco para poder conducir estas mulas a través de estos caminos, estos precipicios. Bueno, entonces, en líneas generales vamos a tener que Mendoza está a 700 metros sobre el nivel del mar, van a ir por el camino del norte, van a subir la Cruz del Paramillo a 3.500, de ahí bajan a Uspallata, luego Puente del Inca 2.007, La Cumbre a 4.000, y luego el Valle de la Concagua, la Hacienda Chacabuco, Colina, y llegan a Santiago. Y fíjense, este es un mapa de 1750, donde está representado, acá está Mendoza, ¿no es cierto? Tienen que ir hacia el norte, que acá el norte está abajo, entonces tienen que llegar a Villavicencio, suben por los actuales caracoles de Villavicencio, cruzan la Cruz del Paramillo, bajan a Uspallata, tienen que recorrer un largo camino de montaña, son 200 kilómetros hasta llegar a la cumbre, donde está actualmente el Cristo Redentor, a 4.000 metros de altitud, y de ahí empiezan a bajar, van a dar todo un rodeo, la Hacienda Chacabuco, el Valle de la Concagua, y van a llegar finalmente a Santiago. Un camino de unos 10 días más o menos. Entonces, de Mendoza a Buenos Aires son 40 días, de Mendoza a Santiago son más o menos 10 días. De Mendoza a Buenos Aires vas en carreta por una planicie, bajando de 700 metros a 0 metros, pero de Santiago a Mendoza es más corto, pero mucho más sacrificado, y no tenés carreta, todo es a pie o en la mula o en caballo. Bien. Y dentro de Chile ustedes ven que tenemos las rutas marítimas que conectan con el Callao, con Arica, Copiapó, Coquimbo, Chiloé, y los caminos que se hicieron entre Santiago y Valparaíso, primero el camino de mulas de la época de Pedro Valdivia, por Tiltil, ¿no es cierto?, Olmué, Quillota. Acá también hay una cordillera, no se olviden que no solamente existe la cordillera de los Andes, existe también la cordillera de la costa, que puede tener unos 2.000 metros, con pasos más o menos a una altitud de 1.000, pero que igual hay que subirlo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer este camino, don Ambrosio O'Higgins tuvo que hacer una inversión muy grande, y finalmente lo pudo hacer a fines del siglo XVIII. Bueno, entonces aparece esta figura del arriero que va a tener un papel muy importante, que yo creo que la historiografía todavía no ha logrado percibir el significado sociocultural y económico de este arriero. Bueno, ¿qué pasa con los productos que llego de Mendoza a Santiago? Bueno, de Santiago los puedo mandar a Valparaíso, o bien los voy a mandar hacia el sur, donde es todo camino de herradura. O sea, de Santiago a Rancagua son 90 kilómetros, camino de herradura, subiendo y bajando cerros, cruzando ríos muy caudalosos como el Maipo, por ejemplo, después viene el Cachapoal, el Tinguiririca. Es muy complicado. O sea, para poder vadear un río de montaña que viene muy caudaloso, con una caravana de mulas cargadas, cada una con 100 kilos, y bueno, realmente era un desafío técnico muy complejo. En algunos casos ponían un barco para cruzar un río, se usaban barcos de piel de lobo, por ejemplo, para cruzar el río Maule, pero claro, era muy peligroso, era muy difícil. Y de Santiago entonces a Concepción tengo un camino de 500 kilómetros con muchas ciudades que eran mercado, pero con muchos ríos que están cruzando. Entonces, el arriero lo que va a hacer es esa yerba mate y los productos que vienen de Buenos Aires a Mendoza, los va a traer y los va a ir distribuyendo por todos estos pueblitos. Entonces, ese arriero genera un comercio, les da vida a todos estos pueblos, lleva noticias, y va también a retirar los productos típicos de estos pueblos y los lleva a otros mercados. O sea, activa y llena de vida
a todas estas localidades que están perdidas y aisladas. Porque aparte, imagínense, es tan difícil viajar y tan peligroso que casi nadie viaja. Ustedes están acostumbrados a un paisaje de planicie, donde, bueno, es más o menos fácil caminar y uno camina y llega. Pero pensemos que acá son caminos de montaña, caminos atravesados por ríos peligrosísimos, enormes. Entonces la mayoría de la gente no viaja. Entonces eso realza todavía más la importancia que va a tener el arriero, que es de los pocos que sí viaja. El cobre, ustedes saben que es el producto emblemático de Chile, así como Argentina, más o menos la mitad de lo que exporta es soja, Chile la mitad de lo que exporta es cobre. Pero antiguamente, en esta sociedad colonial, se preocupaba mucho por trabajar el cobre. O sea, hoy Chile lo que exporta es cobre en bruto. Ningún producto terminado de cobre. Pero en aquella época había una voluntad de hacer productos terminados de cobre. Y surgieron los talleres, las fraguas de cobre, que tenían su sede principal acá en la ciudad de La Serena. La Serena está a 500 kilómetros al norte de Santiago, digamos frente a San Juan. Bueno, entonces, en La Serena vamos a tener las fraguas de cobre y de ahí van a mandar los cobres labrados a Copiapó. De Copiapó van a cruzar por el Paso San Francisco o por otros pasos un poquito más al sur y van a llegar a todo el noroeste argentino, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán, llegan los cobres labrados del norte chico. O bien van a ir por acá, por el Valle de Elqui, van a salir a Jáchal, de Jáchal llegan a San Juan y a Mendoza. Entonces, todos estos cobres labrados, ¿qué son los cobres labrados? Son el equipamiento de la casa. Comienzo en la cocina. Yo cocino con ollas y sartenes de cobres labrados de Coquimbo. Esto está en los inventarios de bienes de San Juan, de Mendoza, de Talca, de Cauquenes, en La Rioja, en Salta. Ollas y sartenes para cocinar. Llevo la comida a la mesa en fuentes de cobre labrado. Calefacción con braseros de cobre. Iluminación con candelabros de cobre. Lavo la ropa con lebrillos de cobre. Y en las zonas vitivinícolas voy a hacer el aguardiente, lo voy a destilar con alambiques de cobre. O voy a tener el alambique para la botica, para obtener alcohol, porque también por temas medicinales necesito tener alcohol, ¿no es cierto? Entonces, estas son las prestaciones que me generan estos cobres labrados. Entonces, yo voy a tener un producto que lo voy a poder mandar a largas distancias gracias a los arrieros. Y acá es muy importante, si no hubiéramos tenido un mercado grande, no se hubieran podido especializar. Hubiera sido muy difícil generar una escala para tener artesanos especializados capaces de obtener productos de cobre labrado con un cierto dominio técnico. Entonces esto me ayuda a comprender más todavía el papel del arriero. Bien, entonces vamos a hablar un poquito del arriero y del tropero que va a recorrer estos espacios que son los grandes espacios geoeconómicos del Imperio Español. Nosotros muchas veces hemos olvidado esto, pero que hay un legado importante. No había fronteras nacionales que cerraran con impuestos, con problemas, barreras arancelarias o pararancelarias. No, había un espacio muy grande que permitía conectar los centros de producción con los centros de consumo y generó una economía muy dinámica, muchas veces difícil de ver, bastante invisible, pero que tiene un interés muy interesante. Bueno, ¿cómo opera el arriero y el tropero? Bueno, los ojos de su pueblo, los oídos de su pueblo, la voz de su pueblo. ¿Por qué los ojos? Porque el arriero viaja y ve lo que sus compañeros no ven. Imaginemos un arriero que vive en Mendoza.
y que va a conocer Santiago, va a conocer Valparaíso, va a conocer Córdoba, va a conocer Buenos Aires, Potosí, en fin. Él ve lo que sus amigos de Mendoza no ven, porque es muy difícil viajar. Entonces él ve, observa, después vuelve y cuenta. Entonces nos ayuda a crear una identidad, si quieren latinoamericana, regional, como ustedes la quieran llamar, pero va creando una identidad de estas regiones. La gente sabe que existen esas otras ciudades, cómo son, y empieza poquito a poco a tener una conciencia de pertenecer a un espacio mestizo bastante articulado. Entonces los ojos de su pueblo, los oídos, el arriero va y escucha, capta noticias, va a Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires se contacta, ¿no es cierto?, tomando unos vinos con marineros que llegan de Brasil o de la colonia del Sacramento, escucha, le traen noticias, qué pasa en Europa, qué pasa en el mundo. Vuelve a Mendoza y le cuenta, ¿no es cierto?, en las pulperías, lo que escuchó en Buenos Aires, le cuenta a los troperos que vienen desde Córdoba, luego cruza la cordillera, llega a Santiago, llega a Valparaíso, en el puerto de Valparaíso tiene noticias de los marineros que llegan del Perú, de Guayaquil. Él está escuchando. Y también es la voz de su pueblo. Cuenta cómo es su pueblo. Entonces, los vecinos que viven en Buenos Aires, en Córdoba o en Santa Fe, saben que Mendoza existe porque el arriero le cuenta. Luján. ¿Y cómo es Luján? Entonces el arriero que vive en Luján y se dedica a la arriería va a contarle a los demás cómo es Luján y cómo es Río Cuarto. Entonces el arriero es la voz, los oídos y los ojos. Tiene una función que muchas veces es invisible porque el arriero por lo general es analfabeto, como el fragüero de cobre, como el maestro quesero, como el molinero, como el herrero. Tienen una gran sabiduría, un gran conocimiento, pero no tienen el código europeo de la cultura letrada. Son analfabetos, entonces no escriben sus memorias. Entonces, el rastro de la vida de ellos y de su legado hay que construirlo indirectamente a través de otras fuentes. Pero es un personaje que tiene una riqueza realmente extraordinaria, ¿no? Bueno, la carreta como parte del paisaje cultural colonial, de eso yo no me atrevo a hablar adelante de ustedes, porque ustedes tienen en eso una ventaja gigantesca. Ya saben ustedes que las carretas tenían una capacidad para transportar 2 toneladas de carga, las cuyanas se especializaban en llevar 20 botijas de vino, traccionadas por 4 yuntas de bueyes y podían hacer largas distancias y viajaban por lo general en caravanas, porque esto es la frontera sur del Imperio Español, donde el Estado casi no está presente, entonces no hay seguridad. Estos arrieros construyen la línea de frontera, o sea, la línea de las postas y fortificaciones de esa ruta que es la carrera de Cuyo, que va de Mendoza hasta Luján y Buenos Aires. Alrededor de esa ruta van surgiendo primero postas, pulperías, fuertes, poblados, ciudades, que hoy son ciudades importantes, pero esa era la frontera sur, de ahí para abajo era territorio indígena libre. Por lo tanto, no había ninguna seguridad del Estado, entonces ellos tenían que generar la seguridad por ellos mismos, porque había también muchos asaltantes, muchos cuatreros, en fin. Entonces viajan en caravanas, y viajan en caravanas con carretas armadas. Y cuando eran atacados se formaban en círculo y trataban de repeler el ataque en círculo. Nosotros no hemos tenido un gran desarrollo de la industria cinematográfica, sino estas carretas
tendrían un papel de mucho reconocimiento popular, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver esto, ¿no? Tenemos de Mendoza a Chile, el viaje son 10 días, tienen que cruzar 4.000 metros de altitud. El tránsito generaba anualmente 10.000 mulas de carga, cada una llevaba 100 kilos, por lo tanto el intercambio era de 1.000 toneladas por año. Y de Mendoza a Buenos Aires son 40 días, la altitud es menor porque Mendoza está a 700 metros sobre el nivel del mar, pero Buenos Aires está sobre el nivel del mar, entonces acá no hay problema. Acá sí es en carreta y el tránsito son 1.600 carretas por año. Cada una carga 2 toneladas, por lo tanto tenemos 3.200 toneladas de carga. Estos serían más o menos los datos principales. Bueno, ¿qué es lo que lleva ese comercio? Porque el arriero necesita llevar carga de ida y de vuelta, porque si no, se le hace muy difícil, digamos, económicamente no le cierra. Bueno, entonces, obviamente, Chile se va a especializar en mandar cobres labrados. Para ellos va a ser tremendamente importante este producto. Tienen la materia prima, tienen los fragüeros de cobre. Fíjense, ¿no? En toda América colonial hay herreros, que son los artesanos especialistas en trabajar el mineral de hierro. Hay plateros que trabajan la plata. Bueno, en Chile, además de herreros y plateros, hay fragüeros de cobre, que es como el herrero especializado en cobre, que es algo especial. Yo no lo he visto en otros lugares de América Latina. Los caldereros y los fragüeros de cobre son como un sujeto histórico específico del Reino de Chile. Bueno, entonces el arriero sabe que cuando viene de Chile para Mendoza o para Jáchal o para Tucumán, Salta, por el Paso San Francisco, lo que va a llevar, uno de sus productos van a ser cobres labrados, sobre todo alambique, puede llevar aguardiente para el norte, pero no Mendoza y San Juan, que tienen mucho aguardiente. Bien, de Mendoza a Chile, ¿qué llevo? Bueno, siempre ganado en pie, que viene de Buenos Aires, ropa de Castilla también, esclavos, también vienen desde Buenos Aires, yerba mate que viene de Buenos Aires y un producto típico que va a ser jabón de Mendoza. Entonces el jabón de Mendoza es un producto típico que se hace con el cebo y unas cenizas de jume. El jume es una planta típica, una planta nativa, que permitía obtener un jabón de mejor calidad del que había en Chile. Entonces el jabón de Mendoza se va a exportar a Chile y de Chile se reexporta a Ecuador y Perú. Va a ser un producto muy exitoso en la época preindustrial. De Mendoza a Buenos Aires, ¿qué puedo mandar? Vino, aguardiente, fruta seca, frutas deshidratadas, o sea, duraznos, por ejemplo, deshidratados. Y de Buenos Aires a Mendoza, bueno, esclavos que vienen traídos por los buques ingleses, ropa de Castilla que traen desde España, la yerba mate que llega por la hidrovía del Paraná-Paraguay y ganado en pie. Entonces, estos son, digamos, los productos que con mayor frecuencia aparecen en los documentos. Lo de yerba mate es impresionante el consumo de yerba mate. Estamos hablando fácil, 500 carretas anuales iban de Buenos Aires a Mendoza con yerba mate, parte se consumía en Mendoza, pero la mayor parte se transborda a los arrieros para cruzar la cordillera y llevarla a Chile, y en Chile genera todo un movimiento local y parte se reexporta rumbo al Perú, Arica, Potosí, o sea, realmente es muy importante, ¿no? Le costó mucho a los ingleses en el siglo XIX hacer campañas para promover el té, que era un producto imperial, funcional a sus redes de comercio, y desalojar del mercado chileno la tradicional yerba mate del Paraguay. O sea, fíjense cómo acá hay muchos productos típicos latinoamericanos que circulan en este mercado porque estamos unidos. Cuando luego vienen los británicos, ellos van a empezar a romper estas redes comerciales para colocar los productos de ellos. El caso emblemático es el caso del té, que vino a sustituir la yerba mate del Paraguay. O
Ya cuando vienen los productos industriales, los jabones industriales tienen menores costos y van a hacer desaparecer el jabón de Mendoza. Entonces, acá tenemos los productos fundamentales, el ganado en pie, los cobres labrados, el vino. Era muy gracioso porque los arrieros, cuando llevaban el vino de Mendoza a Buenos Aires, y se tentaban y trataban de tomar, entonces los documentos hablan de las pajitas que usaban para tomar algo del vino que venía cargado en las botijas de cerámica y después en las pipas de madera, ¿no? Bueno, hay un tema que está pendiente de estudiar en profundidad, que son las terminales de carretas, porque es fácil entender que un puerto marítimo es un lugar importante de intercambio comercial, de circulación de ideas, con sus tabernas, pero creo que todavía no hemos desarrollado con fuerza el concepto de terminales de carreta. Para estudiar el papel de una terminal de carreta hay que imaginarse que es un puerto marítimo, porque va a tener las mismas características. Es un lugar donde entran y salen medios de transporte con cargas. Es un lugar donde llegan los que viajan en esos medios de transporte. No son marineros, pero son arrieros y troperos, que para el caso es lo mismo. Para los efectos sociales es lo mismo. Surgen barrios gastronómicos populares. Es un espacio de circulación de noticias. Es un espacio de promoción del arte, la música, porque alrededor de esos arrieros y troperos están los fogones, que ellos encienden en las noches de invierno, y alrededor del fogón, además de buen vino de Mendoza, ahí tiene que haber guitarra y canto. Entonces acá hay unos polos de generación de cultura tremendamente interesante. Bueno, ¿qué pasa en esas terminales de carretas? Bueno, son espacios de encuentro. ¿Por qué? Porque llega agotado el tropero después de un viaje de 40 días, llega agotado el arriero después de cruzar la cordillera de los Andes, de dormir 10 días arriba de las piedras, con 14 grados bajo cero, y ahí está. Y entonces ahí llega el pulpero a ofrecer sus servicios, el comerciante que quiere comprar lo que trae la carreta del tropero o lo que traen la carga de los arrieros. Los molineros están atentos, los panaderos, porque hay que alimentar. Esta es gente que tiene dinero y tiene necesidad y que quiere comprar algo para comer. Los horneros, acá vamos a tener los hornos que van a tener que producir esos panes para alimentar a estos arrieros. Llegan los campesinos, los labradores, que siempre tienen algo para vender, algo para comprar. Y todo esto genera un movimiento, talabarteros, herreros, carpinteros, menestrales. ¿Por qué? Porque son demandantes de servicio. O sea, donde yo tengo una carreta o tengo una tropa de mulas, tengo necesidad de servicios, de talabartería, de carpintería, de herrería. Tengo que reparar una carreta que ha tenido un desgaste tremendo de un viaje muy agotador, con 2.000 kilos de carga arriba. El herrero tiene que participar, el talabartero. Fíjense, la mula se carga y descarga 2 veces por día. O sea, yo al amanecer tengo que cargar la mula, voy a viajar con la mula, voy a hacer un recorrido largo, a la mitad del día tengo que detener para descansar, descargo la mula y la vuelvo a cargar para una jornada en la tarde y la vuelvo a descargar después. Esa mula tiene que tener un trabajo de talabartería muy sofisticado para no desequilibrarse. Entonces, todos estos aparejos de la mula, estos aperos, están hechos con cuero y que requiere un desarrollo de talabarteros muy especializados. Porque si no están bien equilibrados esos avíos, la mula se me va a caer y se me va a caer al precipicio. Pierdo todo, pierdo la mula, pierdo la carga, pierdo clientes, pierdo dinero, pierdo patrimonio, es un desastre. Entonces tengo una demanda altísima de talabartería. Entonces desarrollo toda un área de artesanos altamente especializados que me van a aportar para el cuidado de la mula, para el cuidado de la carreta, los odres de cuero,
carreta lleva tinajas de cerámica, pero la mula no puede. ¿Y qué lleva la mula? Ahí tiene que llevar odres de cuero. Entonces toda esta talabartería me va a generar trabajo en cuero, incluyendo los odres, para los vinos y los destilados, sobre todo los que voy a mandar a Potosí, porque para Potosí no tengo camino de carreta, ¿no? Entonces todo lo que San Juan manda hacia el norte por un camino equivalente a lo que hoy sería la Ruta 40, todo eso es camino de montaña, de arriero, y entonces requiero el servicio de estos talabarteros. Entonces es un mundo donde van a encontrarse todos estos sujetos históricos, van a interactuar y van a ir generando un espacio de encuentro, de circulación de ideas, se van a enterar de innovación. Entonces, yo me enteré que en Córdoba inventaron una forma de trabajar el cuero de tal y tal manera, bueno, pero en La Serena lo hacen así, bueno, pero en San Juan aparece esta otra innovación. Entonces, todo esto circula justamente en estos puntos lumínicos de intercambio, estos nodos de circulación de información, que son las terminales de carreta. Bueno, tenemos acá todo el mundo de tabernas y pulperías, ¿no es cierto? O sea, circula el vino, el destilado, se construyen vínculos, se celebran, es el momento, digamos, de descanso, de reparar fuerzas, de distracción. Entonces acá también hay un mundo muy activo, terminales de carretas, ¿no? El juego, el entretenimiento, las riñas de gallos. O sea, el mundo de las riñas de gallo es un mundo que fue muy combatido, muy demonizado, muy perseguido por la apuesta, por el afán de controlar a la población, pero es un mundo de entretenimiento, de creación de vínculos sociales, de renovación de vínculos. O sea, es un lugar muy interesante y justamente estas terminales de carretas son lugares propicios para este tipo de actividades. Bueno, junto con los arrieros, ellos le van a dar vida a todos los pueblitos que surgen a lo largo de las rutas. Gracias a los arrieros y los troperos surgen un montón de localidades, a veces pequeñitas, que tienen sus postas, sus posadas, y por ahí van a ir pasando los viajeros. O sea, toda la literatura de viajeros que surgió a partir de la independencia, con la llegada de ingleses, franceses y de otros países, va a ir tocando justamente estas localidades que fueron fecundadas por la circulación de troperos y arrieros. Bueno, quisiera dedicar 2 palabritas, aunque sea para hablar de Mendoza y Chile como países del vino, ¿no? Porque acá hay también mucho ingenio para, con muy pocos medios, poner en marcha una producción interesante. Nosotros, dentro de este modelo de economía preindustrial y artesanal, vamos a ver cómo se usan los materiales disponibles para armar el equipamiento y la infraestructura necesaria para la producción vitivinícola. Entonces vamos a tener una arquitectura específica con el uso de la tierra cruda como material de construcción. Los muros de las bodegas donde se guardan las tinajas son de tierra cruda, principalmente de adobe, en algunos casos de tapia. Para preservar el muro de tierra cruda de la humedad se utilizan cimientos de piedra y luego, en lo posible, se cubre con tejas o con torta de barro impermeabilizada con grasa animal, que era un invento de los incas que funcionaba muy bien, ¿no? El uso de la caña, el barro y la grasa animal lograba un efecto muy interesante. Y eso posibilitaba que con poco dinero los pequeños viticultores pudieran tener una bodega y elaborar el vino. A diferencia de lo que tenemos ahora, donde los viticultores no pueden elaborar el vino, se lo tienen que malvender la uva a precio vil a las 3 empresas más concentradas que dominan el mercado. En aquella época no, los viticultores que tenían viña elaboraban el vino y lo podían vender. El vino se elabora y cría en las tinajas de
cerámica, como las que vemos acá. Los lagares de cuero, los lagares fueron una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Usted tenía en los 200 primeros años de vida colonial lagares de cal y ladrillo, que era lo que tenían las grandes haciendas. Entonces, si usted era un pequeño viticultor pobre, tenía que pagarle mucho al hacendado para que le permitiera pisar la uva para obtener el mosto en el lagar de cal y ladrillo, que era muy caro. Ponía, por ejemplo, unos 150 pesos en promedio. Pero en la década de 1740 se produjo una innovación tecnológica que fue la creación del lagar de ladrillo. Entonces, el lagar tiene el cuero de una vaca apoyado sobre 4 patas y con un marco que lo sostiene, entonces yo ahí puedo pisar la uva y obtener el mosto. Entonces el pequeño viticultor ya se independiza de la hacienda. Un lagar podía costar, digamos, algo así como 5 pesos, un lagar de cal y ladrillo. Mientras que el de cal y ladrillo costaba 150 pesos y el de cuero costaba entre 5 y 10. Por lo tanto, el de cuero estaba al alcance de cualquier pequeño viticultor pobre. Bueno, una característica notable es el uso de la cúpula y la bóveda como material de construcción, como técnica de construcción a efectos del confort térmico. Resulta que al tener la forma de cúpula, una bodega logra mejorar el ambiente para evitar el exceso de calor que puede deteriorar el vino. Muchas bodegas de Mendoza en el siglo XVIII tenían cúpulas y bóvedas. Lamentablemente las destruyó el terremoto de 1861 y casi todas desaparecieron. Y quedaron muy poquitos testimonios, y uno de ellos está hoy en Uspallata. Las bóvedas de Uspallata, que era una construcción muy hermosa, ahí no había viña, pero nos permite entender cómo eran las bodegas vitivinícolas abajo en el Valle de Mendoza y este ingenioso sistema arquitectónico que les permitía cuidar la calidad de los vinos. La idea es proponer, mirar la historia de abajo para arriba, visibilizar sujetos históricos invisibles como el viticultor, el molinero, el campesino, reivindicar arrieros y troperos como ojos, oídos y voz de sus pueblos, las terminales de carreta como espacio de encuentro social, de construcción y de renovación de vínculos, espacio de irradiación cultural y artística, tener en mente los grandes espacios geoeconómicos del Imperio Español, éramos todos una sola patria, y eso los campesinos lo aprovechaban muy bien, yendo y viniendo, y creando grandes redes comerciales, las rutas comerciales de larga distancia, que funcionaban como hebras de articulación social, cultural, económica. Entonces, bueno, creo que con esto podemos cerrar esta primera parte y abrir el espacio para el diálogo, la conversación y todo tipo de intercambio.